Muchas gracias, Padre Aníbal. Un saludo a todos. Vamos a entender un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de las pastorales fundamentales. Hemos escuchado hablar de muchas pastorales, ¿no? Pastoral juvenil, pastoral penitenciaria, pastoral social. Vamos a hacer la distinción entre dos tipos de pastorales, ¿no? Las llamadas pastorales específicas, que corresponden a un cierto sector, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes, pastoral juvenil, los presos, pastoral penitenciaria. Pero todas nuestras acciones pastorales se agrupaban dentro de tres acciones, que era la pastoral litúrgica, profética y social, y por eso se le llamaba pastorales fundamentales, o se le llama pastorales fundamentales. Pero vamos a empezar desde el básico, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de pastoral? Cuando hablamos de pastoral nos referimos al conjunto de las acciones de la comunidad eclesial que, animadas por la praxis de Jesucristo, busca construir el reino de Dios en las situaciones concretas de la vida de los hombres. Es decir, que el punto de partida de nuestra acción pastoral es y será siempre Jesús, ¿sí? Él es nuestro modelo, Él es el fundamento, es la base. Entonces, Jesucristo es el enviado del Padre. Cristo recibió una misión y después Cristo le confió esta misión, esta tarea, a los apóstoles. Entonces, el Cristo pascual, en sus últimas manifestaciones, transfiere a los apóstoles y en ellos a la iglesia su propia misión salvífica y el don del Espíritu Santo para que puedan llevarla a cabo. Entonces, la misión de la iglesia es la misión que inició Jesús. Entonces, cuando hablamos de acción pastoral, nos estamos refiriendo a las acciones que realiza la iglesia continuadora de la obra de Jesús. Y esta misión de la iglesia se da en tres vertientes o dimensiones, que son la profética, la litúrgica y la social. En el capítulo 22 de la Lumen Gentium, cuando se habla acerca del pueblo de Dios, se nos dice esto, ¿no? El Espíritu Santo la impulsa a cooperar para que se cumpla el designio de Dios, quien constituye a Cristo principio de salvación para todo el mundo. Predicando el evangelio, la iglesia trae a los oyentes a la fe y a la confesión de la fe, los prepara al bautismo, los libra de la servidumbre del error y los incorpora a Cristo para que por la caridad crezcan en él hasta la plenitud. En este texto podemos ver cómo se expresan claramente la misión de la iglesia en estas tres vertientes, ¿no? Predicar el evangelio, que es la pastoral profética, bautizar e incorporar a Cristo, que es la pastoral litúrgica, y predicar la caridad, que es llamada pastoral odegética, pastoral de la caridad o pastoral social. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes, los profetas y los reyes eran instrumentos y representantes especiales de Dios. A través de su ministerio era edificado el pueblo. En el Nuevo Testamento, a Jesús, con diferentes dones y carismas, a Jesús se le atribuyen estos tres títulos de sacerdote, profeta y rey. ¿Cuándo vemos estas tres dimensiones en Jesús? Cuando Jesús ora al Padre, bendice al Padre, se retira a hacer oración, está ejerciendo pues oficio de sacerdote. Cuando Cristo predica y anuncia el reino de Dios, está cumpliendo con el oficio de profeta. Y cuando Jesús se acerca a los enfermos, da de comer a los hambrientos, él realiza su oficio de rey. Ese es el triple oficio. Los títulos, vamos a ver que, por ejemplo, el título de sacerdote se le aplica a Jesús en la carta a los hebreos. En los evangelios sí se aplica el término de profeta a Jesús. Y el término de rey, él mismo lo dice, ¿no? Cuando está ante Pilatos, tú lo has dicho, yo soy rey. Pero dice Jesús, mi reino no es de este mundo. Es decir, que el reino de Jesús es un reinado diferente. Estas tres acciones forman una unidad indisoluble que brota de la única misión de Cristo confiada a la iglesia. Es un cuerpo unido con diferentes dones, carismas, ministerios y funciones específicas. Así, grandes rasgos, ¿no? La pastoral profética ayuda de diversas maneras a que todos los bautizados conozcan su fe para llevarla a la vida. Y la pastoral profética acompaña a las personas en todas las etapas de su vida, ¿no? Acercándolos a la palabra de Dios.
La pastoral litúrgica tiene como finalidad promover la participación en la liturgia o culto integral de la iglesia. Expresa, concretiza, sintetiza el encuentro sacramental de la obra salvadora realizada por Cristo y la vida entera del creyente en Cristo. No solamente, sí tiene como centro la Eucaristía, pero esa Eucaristía tiene que ser llevada a la vida. La pastoral social es la actitud de servicio por la cual la iglesia se hace presente en la sociedad, en las personas y en las estructuras para orientar y promover el desarrollo integral del hombre de acuerdo a los principios del Evangelio. Entonces, son tres acciones fundamentales, pero esas tres están relacionadas entre sí. Porque si bien nosotros podemos detectar, por ejemplo, como elemento característico de la pastoral profética, la centralidad de la palabra de Dios acompaña a todas las demás acciones de la iglesia. La parte celebrativa la distinguimos como elemento característico de la pastoral litúrgica, pero todas nuestras acciones tienen que tener como punto de partida o de llegada también la Eucaristía. Igual, la caridad, que el servicio a los hermanos, que aunque se distingue como algo propio de la pastoral social, pero sabemos que todos en nuestras diferentes acciones que realizamos estamos llamados a promover pues a la persona en toda su totalidad. Muy bien, entonces, he sido de una manera muy general, es lo que entendemos por las pastorales fundamentales. Hay una cuarta dimensión que se reconoce, que es la pastoral de la comunión. Hay quienes mencionan las cuatro, hay quienes se quedan solamente con estas tres, porque la comunión o la coinonía también es un elemento común que se da en estas tres pastorales fundamentales. O sea, toda acción dentro de la iglesia está encaminada también a crear, fortalecer y animar a la comunidad cristiana.